Saludos cordiales, soy José Bonet, soy autor o coautor de uno de los capítulos de la obra Los títulos valores en el Perú, títulos valores y derecho de mercado de valores, una magnífica obra que se está presentando en este acto. Tengo que felicitar, darle la enhorabuena a los organizadores de esta actividad, a los coordinadores de la obra y en especial a mi amiga la profesora María Elena Guerra Cerrón, y agradecerle pues que me haya dado una vez más la oportunidad de participar, de colaborar y de contribuir en esta magnífica obra. Yo me ocupo de un capítulo que se titula Abstracción y posible extensión a terceros de los títulos valores en el juicio por título valor cambiario. Es un tema que tiene bastante interés porque posiblemente sea uno de los, no sé si más complejos o más específicos dentro de la materia de los títulos valores y especialmente los títulos valores cambiarios, porque en este tipo de títulos pues, se dan dos características fundamentales. La primera es que se dan dos obligaciones, una obligación causal y una obligación cambiaria. Y la segunda característica es que los títulos cambiarios, los títulos valores cambiarios tienen la característica de circulación o la vocación de circulación. Esto genera que entre los enlazados por la obligación causal, entre los enlazados personalmente, los hechos relativos a la obligación causal pues pueden tener efectos enervantes entre ellos, pero una vez circula esto no es así, porque cuando circula el adquirente en principio adquiere la condición de tercero. Entonces a los terceros en principio no les alcanzarían los efectos enervantes de los hechos relativos a la relación causal, ¿no? Y por esto se habla de abstracción del título, y es que como circula, pues a los terceros en principio no tiene por qué afectarles, porque no tiene nada que ver con ellos la relación personal que pueda enlazar a los creadores del título, ¿no? O los originarios titulares, ¿no? Bien, esto es así en general, pero también se dan algunas excepciones, y precisamente esto es de lo que trata un poco el trabajo, ¿no? Los hechos de la relación causal, como digo, podrán tener efectos impeditivos de la obligación cambiaria frente al demandante que esté relacionado con esa misma obligación causal, ¿no? Esto será así, bien porque participó en la misma o también cuando, en general, así se pronuncia el artículo 67 de la Ley Cambiaria del Cheque, cuando actuó a sabiendas en perjuicio del deudor. Esto así como idea general, ¿no? Entre estos sujetos concurren unos hechos que son parcialmente iguales, que generan obligaciones, a su vez la causal y la cambiaria. Se trata de dos objetos que son distintos, dos pretensiones distintas, pero que están íntimamente relacionados, porque la extinción de una implicaría la extinción de la otra, siempre y cuando se den determinadas condiciones, ¿no? Bien, en general ambas acciones se acumulan cuando la acción cambiaria se ejercita por el relacionado con la obligación causal, si bien una vez se transmite el título valor, pues los hechos relativos a la obligación causal permanecen, se quedan entre los relacionados por esa obligación causal y no trasciende a los terceros, salvo que se den algunas circunstancias concretas, que sería cuando se produce la extensión a terceros, ¿no? Porque en realidad no serían verdaderos terceros, ¿no? Bien, el artículo 67 de la Ley Cambiaria del Cheque, al que remite el artículo 824 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, autoriza a alegar las excepciones basadas en sus relaciones personales con el tenedor. Obviamente, en función de que el título haya o no circulado, las relaciones personales pueden ser mayores o menores. Entre un librador y un aceptante de una letra de cambio, o entre un librador y un librado de un pagaré, pues pueden haber numerosas relaciones personales y muchas de ellas, casi todas ellas, de carácter causal, ¿no? Una vez el título circula al tomador de la letra de cambio o al endosatario de la letra de cambio, pues este tercero en principio es ajeno a esa relación personal. Por lo tanto, no le alcanzarían los hechos enervantes relativos a esa relación personal, sencillamente porque no concurren, porque no existen
en él. ¿Significa esto que el proceso es plenario o sumario en el segundo caso, que en el primer caso es plenario y en el segundo sumario? No, en los dos casos es plenario. Lo que pasa es que la plenitud se alcanza entre los enlazados causalmente de una forma más amplia, y entre los terceros pues esa plenitud es más estrecha, pero sigue siendo exactamente igual de lleno. Digamos que, por describirlo metafóricamente, entre los enlazados causalmente tenemos una botella de 2 litros que para llenarla necesitamos 2 litros, en cambio en un tercero tenemos una botella de 33 centilitros y para llenarla necesitamos menos, pero en ambos casos la botella estaría llena. Por lo tanto, con independencia de la cantidad de excepciones o de defensas que puedan ser alegadas, en los dos casos serían plenas, ¿no? Sería un proceso plenario. Bien, en el caso de que se formule la pretensión cambiaria y se introduzcan hechos relativos a la relación causal, esta defensa no se articula en forma de reconvención, sino que se trata de un hecho constitutivo de la pretensión absolutoria que formule el demandado en el caso del juicio cambiario, tal y como se articula utilizando la técnica monitoria en el proceso español. Bien, el incumplimiento contractual es claro que constituye una defensa entre los sujetos enlazados por la relación causal, y en el monitorio cambiario español será hecho constitutivo, como digo, de la pretensión absolutoria. Y esto se basa en lo previsto en el artículo 67 de la Ley Cambiaria del Cheque, que autoriza la interposición de defensas de carácter personal, incluida la llamada exceptio non rite ad impleti contractus, o cumplimiento defectuoso. Aunque inicialmente no todas las audiencias provinciales españolas en los recursos de apelación admitían la alegación de esta excepción, pero actualmente, y tras la sentencia o los pronunciamientos del Tribunal Supremo, pues actualmente mayoritariamente se admite incluso el cumplimiento defectuoso. Bien, en el cheque la provisión de fondo tiene unos caracteres especiales, porque sabemos que la provisión de fondos es el fondo que tiene el emitente del cheque en el banco, y entonces el banco pagará el cheque en atención a que tenga fondos o no, ya está. Otra cosa es que los problemas entre las partes no se generarán entre el tenedor del cheque y el banco, sino más bien entre el tenedor del cheque y quien emitió el cheque, ¿no? Que ahí es donde se podrán dar relaciones personales y donde se podrán ampliar las discusiones. En principio, con el banco, si tiene fondos pagará, si tiene fondos parcialmente pagará parcialmente, y si no tiene fondos no pagará, y ya está, ¿no? Esto sin perjuicio de que, claro, el banco pudiera actuar o se pudiera demostrar que actuara en connivencia con el propio emitente del cheque, y entonces, bueno, sí que podría tener incluso responsabilidades, ¿no? de diverso tipo. Bien, esto con carácter general en relación con la abstracción. ¿Cómo se puede extender a los terceros? Pues bueno, el supuesto más claro es el que prevé el artículo 67 de la Ley Cambiaria, cuando el tercero actuara a sabiendas en perjuicio del deudor, lo que se denomina, o comúnmente denominada, la exceptio doli. Este caso es bastante claro porque, bueno, actúa con mala fe, y en realidad lo que ocurre es que este tercero, en principio, pues en realidad no es un verdadero tercero, porque al actuar en connivencia con el librador o con el causante de la relación personal o quien concurren hechos enervantes, pues al actuar en connivencia pues no adquiere la condición de tercero y actúa como si fuera este mismo sujeto, y por lo tanto se le pueden formular las mismas excepciones de carácter personal, ¿no? Bien, pero además de este supuesto, digamos, general o más claro, también hay algunos otros supuestos, ¿no? Y la doctrina pues le ha llamado a este tipo de supuestos de extensión a terceros lo que ha afirmado que se llama excepciones válvula, ¿no? En realidad, con estas llamadas excepciones válvulas, en el caso de que se estimen, pues esto no supondrá estimar la oposición, sino únicamente que al tercero se le podrán alegar, y en su caso, en el caso de que concurran y que resulten probadas, pues se le podrán estimar las correspondientes excepciones basadas en los hechos personales de el que en apariencia era tercero, pero en realidad no lo era. Bien, entre estas excepciones válvulas tenemos básicamente de 3 tipos. Tenemos la excepción de tráfico, la exceptio doli a la que ya me he hecho referencia, y la exceptio mala fidei, ¿no?
Bien, por lo que se refiere muy brevemente a las denominadas excepciones de tráfico, bueno, pues solamente señalar que si la abstracción se basa en el tráfico, porque circula el título o valor, pues en el caso de que no circule realmente, pues no se justifica esta abstracción, ¿no? Por lo tanto, la ausencia de tráfico en sentido económico, la existencia de un tráfico pero que no sea cambiario o que se trate de un tráfico gratuito, en ese caso no justificaría la abstracción, ¿no? Por lo tanto, la ausencia de circulación regular pues provoca que los efectos no se limitan a los enlazados por la relación personal, sino que también se trasladen a aquellos nuevos sujetos que en realidad pues no son sujetos a los que se les ha trasladado con tráfico regular. La exceptio doli ya ha hecho referencia a ello, es muy clara, se trata de cuando actúa a sabiendas en perjuicio del deudor en el momento de adquirir el título, y se refiere expresamente a ella el artículo 67 primero de la ley cambiaria y del cheque española, ¿no? Por lo que se refiere a la exceptio mala fidei, pues bueno, la apariencia protege a quien confía en ella, está claro, no en cambio a quien conocía el vicio o lo debía conocer, ¿no? En este caso, por lo tanto, pues el tercero debe observar una mínima diligencia, ¿no? Sin que sea suficiente el mero tráfico, pues en este caso el mismo debe producirse con lealtad y diligencia. Siendo así, se extiende por culpa grave y no solamente por dolo, ¿no? Aunque expresamente la extensión por dolo es la más evidente y la más clara, ¿no? Pero no solamente se extenderían los efectos enervantes de los hechos relativos a la relación personal cuando concurra dolo, sino también cuando exista culpa grave. Bien, solamente, y ya termino, solamente por acabar, referirme al supuesto de la Ley 16/2011 de 24 de junio de contratos de créditos al consumo, ¿no? Aquí se produce un supuesto de extensión expresamente previsto en la ley al margen de las consideraciones generales de transmisión de los supuestos de las llamadas excepciones válvulas que hemos visto antes. En el artículo 24 de esta ley dice literalmente que cuando en la adquisición de bienes o servicios concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 29, esto es, que se trate de un contrato de crédito vinculado a otro contrato de consumo y ambos contratos constituyan una unidad comercial, podrán alegar las cuestiones personales al tenedor. Es decir, está regulando expresamente pues, un supuesto de extensión en los supuestos de contratos de consumo donde se vinculen otro contrato de crédito, ¿no? O esté vinculado un contrato de crédito, ¿no? En el artículo 29.3 de la misma ley también prevé esta extensión frente al prestamista, y esto se producirá cuando se den dos supuestos. En primer lugar, que se trate de bienes o servicios objeto que no hayan sido entregados en todo o en parte o no sean conformes a lo pactados en el contrato y que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente contra el proveedor y no haya obtenido satisfacción, ¿no? Bien, pues esto es un supuesto de extensión prevista expresamente en la ley en materia de consumo y que alcance incluso al propio prestamista, de modo que las relaciones personales entre los enlazados causalmente se ampliarán en los supuestos de materia de consumo, ¿no? Incluso al propio prestamista. Luego, por último, únicamente señalar, y con esto ya termino, que no se produce una verdadera extensión con base en la Ley 57/1968 y conforme en la disposición adicional primera de la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación. Aquí se contemplaba un posible supuesto de extensión, pero el Tribunal Supremo, en su sentencia de la Sala Primera número 210/2000 de 2014, de 24 de abril, dejó claro que no se trata de un supuesto de extensión, de modo que no se podría alegar los motivos enervantes de la relación personal a quien, a quien ejercitara la acción siendo un tercero, sin perjuicio de las previsiones que prevé en la propia sentencia y que permitirían garantizar la satisfacción del crédito, pero por otras vías, ¿no? Únicamente esta referencia. Para más detalles, pues tienen la obra que, como digo, se contiene en esta magnífica
obra, ¿no?, colectiva, que yo recomiendo su lectura y, por supuesto, pues su consulta y, en su caso, pues su adquisición, ¿eh? Y nada más. Muchas gracias por su atención, muchas gracias de nuevo a los organizadores y mis felicitaciones y mi enhorabuena a los coordinadores y al resto de autores de esta obra. Muchas gracias, hasta luego, buenos días, buenas tardes.